Presidente Ernesto Samper. Iván, un placer verlo. Un gusto estar aquí con usted platicando. Puebla. Bienvenido a Puebla y bienvenido a México. ¿Qué piensa Ernesto Samper de la reelección? No es fácil decir que toda reelección es buena ni que toda reelección es mala. Yo creo que, sin evadir la pregunta, en mi caso, Colombia, no creo que la reelección haya sido un buen ejercicio. Se convirtió en unos ejercicios costosos para la democracia de presidentes que querían quedarse. ¿Costosos y perversos? En algunos procesos, como el caso de Colombia, perversos en unos, fíjese la diferencia, para el mantenimiento de la paz sirvió la reelección de Santos, para conseguir esa paz no sirvió la reelección de Uribe. Entonces, no necesariamente, mi opinión va por otro lado, Iván. La reelección es mala per se dentro de un sistema presidencialista, en la cual el presidente es una especie de monarca que manda desde todas partes, así no le obedezcan en ninguna, pero es realmente es el mandato presidencial el que ahoga la reelección porque lo convierte en un ejercicio contra las minorías. ¿Cuál es el gran obstáculo de la igualdad, Ernesto? El gran obstáculo de la igualdad es que nos hemos conformado con repartir más o menos bien la leche que produce la vaca del desarrollo, pero no hemos querido ni que haya unos que tengan el balde y otros que tengan la leche, ni mucho menos entregar la vaca. Cuando dice no hemos querido, ¿quiénes? Los sectores dirigentes no hemos tenido la voluntad o la capacidad política suficiente de plantear unas estrategias que realmente cierren las brechas que siguen abiertas en esta región. Es decir, es una región llena de desigualdades. La desigualdad no es un concepto abstracto. La desigualdad se concreta en que sigue habiendo unas diferencias fundamentales con los sectores indígenas, con las minorías afrodescendientes, hay una gran inequidad de género en la región y también una gran inequidad en el reparto de la propiedad, que es lo que yo llamo la vaca. Entonces hay condiciones de desigualdad en la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque lo que genera ese ingreso no se ha distribuido correctamente. Pero déjame mirar la analogía. La vaca existe, la vaca está. Sí. El gran problema es que no se distribuye correctamente entre la población. La propiedad de la vaca. De acuerdo, la propiedad de la vaca. ¿Es la corrupción el lazo que tiene atada a esa vaca? No, son una serie de mecanismos reproductores de la desigualdad. Por ejemplo, la baja fiscalidad. Mientras que en Noruega, en Dinamarca, los ciudadanos pagan cumplidamente sus impuestos y eso representa el 50 o el 55% del Producto Interno Bruto, en América Latina no pasa del 20%. O sea, nos quejamos todo el día. ¿Es un tema cultural? Yo creo que es un tema, sí, quizás la evasión, como una forma de corrupción, se ha convertido casi que en un deporte latinoamericano, es decir, el deporte es evadir. Los 4 grandes retos de la globalización para nuestra región. Los 4 grandes retos de la globalización son, primero, la inclusión social de la cual venimos hablando. Segundo, el tema de la gobernabilidad. La gobernabilidad democrática está amenazada en América Latina. Está amenazada por unos proyectos que están cerrando espacios, especialmente proyectos de derecha, más que derecha autoritarios, y está amenazada por unos poderes fácticos. Unos nuevos actores políticos que están haciendo política sin responsabilidad política. Tercero, el desafío de la competitividad. Tenemos que volver competitiva a esta región, tenemos que agregarle valor a lo que tenemos. Vivimos de lo que le sacamos a la tierra por debajo y por encima, del petróleo, los minerales, de la carne, de los granos, pero no hemos sido capaces de agregarle valor a eso. Entonces las grandes utilidades se las están llevando los que venden, los que transportan, los que hacen la publicidad y los que venden al por mayor nuestros productos por fuera de la región. Tenemos que entrar a esa cadena de valor. Y finalmente un tema que he debido empezar por él, que es el de la identidad, que es lo que me permite en este momento hablar con usted en el mismo idioma, no solamente de palabras, sino también de cultura. El poder sigue siendo un ejercicio peligroso, tentador.
¿Cuáles son los riesgos para una cuarta transformación, si es que los ve Ernesto Samper? ¿Y cuáles son los riesgos para un país como México? Bueno, yo creo que los riesgos inherentes a un país que tiene niveles de conflicto como los que tiene México y los que tuvo Colombia empiezan casi que por el riesgo de la vida, pues. Yo fui víctima de un atentado en una época nefasta de Colombia, me metieron 13 tiros, todavía llevo 4 adentro, por eso en Colombia dicen que soy el candidato más aplomado, que soy el político más aplomado, pero al margen de esa circunstancia que es pasajera, yo creo que el gran desafío es que las fuerzas progresistas, que por eso estamos reunidos en Puebla, entendamos que tenemos que desprendernos de los falsos paradigmas y de las luchas retóricas que no le dicen nada a la gente. La gente, ¿qué es lo que quiere hoy día? Que le respondan a sus necesidades concretas y a sus sueños concretos. Sus necesidades concretas son la necesidad del empleo, la necesidad de la educación, la necesidad cotidiana de la participación, pero también sus sueños. ¿Qué están soñando los jóvenes? En un mundo que se los estamos desbaratando, en un mundo que tiene un cambio climático que se está comiendo las posibilidades de vida, en un mundo que estamos acabando al año con 1000 especies animales, que estamos desforestando, en un mundo amenazado por el tema de las drogas. Entonces, ahí es donde yo creo que el papel de una propuesta progresista es, bueno, garantizarle que se vuelvan realidad los sueños de la gente joven, que es a la que le vamos a dar este mundo. Don Ernesto, yo parto del principio de que un país como México y otros muchos urgen estadistas. Necesitamos verdaderos estadistas que no sucumban ante la tentación del poder. Yo agrego, por supuesto, el populismo. Deme su concepto. El populismo es una enfermedad que encuentra un campo de expansión muy fácil en las redes, porque las redes son absolutamente emocionales, las redes sociales. Yo creo que son una realidad y tenemos que aceptarlas como tales. Pero al transmitir emociones que pueden ser negativas, lo que hacen es crear el caldo para el populismo. Por ejemplo, el populismo fiscal del cual ya hablábamos. Sí. Yo le bajo los impuestos a los ricos y ellos le van a generar empleo a los pobres. ¿Dónde está el impuesto que han generado? El populismo punitivo. Cada vez que hay una conducta que requiere un rechazo social, cadena perpetua, pena de muerte, extradición. Por ese camino no se llega a una resocialización de la gente. El neoliberalismo, un gran capítulo, todo un gran capítulo. Y el proceso de adaptación de una sociedad como la mexicana, que lleva prácticamente un siglo, tenemos casi un siglo viviendo bajo un régimen distinto al que acaba de ascender al poder. Sí. Y entonces la sociedad se está encontrando, y seguramente usted lo ha visto a través de redes sociales, don Ernesto, nos estamos encontrando con una polarización social. En eso va mucho de la mano de lo que usted mismo señalaba, se necesita la visión del estadista. Así es. Que es el que no trabaja para las próximas elecciones ni para las próximas encuestas, sino para las próximas generaciones. O sea, es una persona que tiene una visión amplia y profunda de lo que debe ser el camino que debe seguir un país y seguirse por ese camino. Lo segundo, como decía Lincoln, una casa dividida sobre sí misma se cae. Si no tenemos el concepto de la casa como un sitio de encuentro, que comienza por la casa donde se encuentra una familia, sigue por el colegio donde se encuentra una comunidad escolar, llega al sitio donde se encuentran las personas que comparten los valores de un país, pero todavía más ampliamente llega al concepto de la casa grande a nivel de región y recuperamos el concepto, por ejemplo, de la integración latinoamericana, Sí. que debería tener como capital a México, de hecho la CELAC tiene aquí su capital y es lo más lejos que hemos llegado en una integración sin Estados Unidos. Me parece que eso son concepciones e inquietudes que nos podrían sintonizar con el futuro. Mi gran preocupación es qué estamos nosotros trabajando para el futuro. Ernesto Samper, valoro mucho la entrevista y me encanta platicar siempre con gente inteligente. Bueno, Iván, muchas gracias. Gracias a usted. Ok. Hasta la próxima.